felicidades. Muchas felicidades. Hoy la terapia es con pingüino. Buenísimo. Pide un deseo que siga viniendo al mejor programa del mundo, con más rating del mundo. Sí, Cali, te vamos a seguir. Este. Eso. ¡Bravo! Muchas gracias. Feliz cumple. Muchísimas gracias. Este es el cómo sí. Este es el cómo sí. Ay, ¿Cómo sí se Juan hace? Miguel, Ay, Juan Miguel. Ahorita va a empezar a sonar. Ah, esas también son emisiones, ¿eh? Son emisiones esas. Emisiones ya hasta a la cárcel, Carla, 36, porque son de ella. Son de ella. favorcito. Oye, bueno, cuéntanos, Carla, porque el cómo sí, a ver, explícanos primero de qué hablas. El cómo sí. ¿Les ha pasado que llegan a algún lugar y apenas están terminando de hacer la pregunta y la persona les contesta, no se puede? Sí. Y es como, no se puede. A mí hay un ejemplo que es clarísimo y me pasa consistentemente. En un restaurante voy y pido un guacamole sin cebolla. Ajá. Y me dicen, no se puede. Entonces le digo a la persona, ¿pero tienes aguacate? Sí. ¿Tienes limón? Sí. ¿Tienes cilantro? Sí. Es porque no se puede, porque ya está hecho. Es decir, es una mentalidad completamente cerrada en donde no hay opciones de hacer que las cosas sucedan. Y en realidad es que en la vida es muy interesante el desarrollar una mentalidad del cómo sí. Sí. Es uno de los atributos más importantes cuando estás buscando trabajo, cuando estás en algún equipo, que tengas una mentalidad de cómo sí y que tú si eres un empleador, en lugar de buscar a estas personas que dicen sé trabajar bien bajo presión, lo cual es una trampa porque solamente te habla de alguien que va a dejar todo hasta el último momento, busca a personas que digan cómo sí puedo resolver las cosas, cómo puedo encontrar una manera de hacer que las cosas sucedan. Porque hay un hecho y es que siempre hay una manera. A mí eso de verdad es que me pone el peor moro, que vas a una tienda y es así, tiene pantalones, una tienda departamental gigante, pantalones negros, no. ¿No? Vas y los buscas y sí había. Entonces es como, ¿por qué no buscan tantito? ¿Por qué tienen el no por delante? Es flojera, ¿no? Sí, es el no se puede, es el no hay. Es una sociedad muy del no se puede no un es poco, mi ¿no? problema, no te voy a ayudar. Ese es uno de los principales problemas de esa mentalidad. No es mi tema, no es mi problema y además buscar algún tipo de solución va a demandar de mí una energía, ojo, por la cual no me pagan. Y entonces excede mis responsabilidades y excede mi lugar de trabajo. Y entonces es muy importante que nosotros empecemos a volvernos personas en nuestro día a día que busquemos el cómo sí hacer las cosas. A ver, La por ejemplo. necesidad de la ciudad. Digo, ahorita que mencionaste lo del guacamole, me acordé alguna vez, estaba a punto de hacer una entrevista con un actor muy famoso de Hollywood y él estaba pidiendo que forzosamente le llevaran guacamole, pero decía, no me gusta la cebolla, no me gusta, no lo quiero con jitomate, ni con cilantro, ni con limón. O sea, entonces aguacate aplastado. yo le decía a la manera, te sale más barato pedir aguacates. Sí. Pide aguacates y me decía, es que él dice que no quiere aguacates, que quiere guacamole. Pues lo aplastas. Claro, Pero pide el hazlo. aguacate, lo Pero lo que voy es que machacas esta y persona ya. no se sacaba de la cabeza la idea de que lo que él quería era un guacamole a pesar de que lo que quería eran aguacates. Fíjate, pero eso está muy interesante porque lo que hacemos en la vida es cómo empezamos a decir cómo sí, porque muchas veces, es que no puedo, ver, alguien me ayuda a abrirlo. ¿Cómo sí? Pícale, búscale, jálale con la pluma, haz algo, ¿no? Lo primero es que las personas tienen este pensamiento que es súper cerrado. Nos han educado de una manera a encontrar que podemos meternos siempre en una caja de pensamiento. Entonces, el primer gran lugar es tener un pensamiento flexible. Darte cuenta que no hay una sola manera de hacer las cosas. Somos 8,000 millones de personas en el planeta. Hay 8,000 millones de formas de hacer las cosas. Entonces, si tú no sabes cómo, atrévete a preguntarle a los demás o escuchar cuáles son esas otras ideas, opiniones, posibilidades. Cuando tú te cierras, automáticamente lo que le pasa a tu cabeza es que la visión se vuelve súper aguda, en lugar de tener una visión mucho más abierta y de una perspectiva más amplia. Entonces, lo primero es, atrévete a tener un pensamiento flexible. En el momento en el que a tu cabeza venga el no se puede, pregúntate, ¿y por qué no se puede? O cómo sí, a lo ¿Qué mejor, voy ¿qué a puedo hacer hacer? para pensar de una manera diferente? Lo primero es pensamiento flexible. Lo segundo es actitud positiva. Atrévete a cambiar tu actitud. En realidad es que cuando tú tienes una actitud de servicio a tu vida y a la vida de los demás, te conectas de una mejor manera. Tu vida se vuelve automáticamente una mejor vida. Pero ¿cómo le haces? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que trabajar? Ábrete, Alejandro. Exacto. ¿Cómo le haces? Si ya tienes una mentalidad cerrada,
¿cómo haces para ampliarla? Decidir. Lo primero es lo decido. Es Ok. decir, reconozco que tengo una mentalidad cerrada. Reconozco que la mayoría de las veces mi respuesta es no se puede, no es posible, es así o no es. Primero es lo reconozco, como en cualquier otro problema de la vida. Y lo segundo es soy observador de mí. Es decir, cuando estoy ante una situación, como he tenido esta programación durante los últimos 30, Lo vas a 40 seguir o 50 haciendo. años, tu primer lugar va a ser decir no se puede. Pero como ya no estás en modo automático porque estás decidiendo cambiar, te observas y dices, ok, ¿qué otras cosas podría hacer? Exacto, Ahí. o sea, vas a reaccionar de entrada en el no se puede y luego ya te cachas porque te estás observando y es, bueno, a ver, a lo mejor y si se puede voy a escuchar. ¿no? Exactamente. Voy a Tan ver. importante es también juntarte con personas que constantemente estén cuestionando como tus límites. Es fundamental. Hay una frase que es maravillosa y dice, te conviertes en el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. ¿Qué quiere decir eso? Si tú estás rodeado de personas que todo el tiempo es no se puede, todo está mal, Sí. no va a salir bien, tú te conviertes en ese promedio de esas personas. En cambio, cuando tú te rodeas de personas que tienen una actitud positiva, un pensamiento flexible, que buscan la manera de lograrlo, automáticamente tú entras en esa frecuencia de decir, ok, yo no lo hubiera hecho así, pero ahora veo que hay otra forma de hacerlo. Entonces es fundamental encontrar y decidir con quiénes nos vamos a rodear en la vida, porque de otra manera estás destinado a repetir los mismos Y en la patrones educación en la es vida. importantísimo a los niños dejarlos, o sea, así como, a ver, yo subía a Victoria al refri. Que no me la quiten A ahorita. Pues, no, la ponía en el refri, entonces la subía Ya y haces tu ella se tarea, ¿no? divertía. No, la ponía en el refri así y ella me decía, a ver, mamá, súbeme al refri. Entonces ya la subía y me decía, no me puedo bajar. Y yo, busca cómo sí. O sea, voy a estar aquí junto a ti, pero ¿cómo sí? Entonces empezaba así. Al principio no podía. Y luego dijo, Entonces empezó a abrir el refri y se volteaba de patitas y ponía las patitas en el congelador. Y luego iba buscando cómo bajarse. Entonces, ya no puedo. Ok, hoy intentaste un paso más. Es como que le ponía problemas para ver cómo sí lo iba a resolver. Claro, con ella al lado y todo, pero era muy divertido. Mejor unos legos, Paulina. No, digamos- es más divertido la vida real. Hay maneras un poco más lúdicas de aprender esta técnica, Que no me la quiten, porque ahorita me fue un... pero en realidad es que así funciona. Eso es algo que necesariamente podríamos aprender cuando somos chamacos, cuando somos muy niños. Pero no tenemos un sistema educativo que fomente el cómo sí. No. De hecho, si lo ven, en la educación tradicional lo que se enseña es solamente aprenderte algo de memoria Sí. en una Ni estructura. los razones. Ni siquiera hay un ejercicio No, y ni de cuestiones resolución porque de te sacan. problemas. Por eso te digo, Sí. no los razones y menos cuestiones. Menos cuestiones. No, O sea, no, cuestionar tú es lo apréndete. peor. y ya. Entonces, en nuestro desarrollo, búsqueda de una resolución de problemas realmente no existe. Lo que somos muy buenos es memorizando, siendo muy estructurados y simplemente escupiendo lo que tenemos adentro, sin que pase por un filtro real de procesamiento, de análisis, conocerte. de cuestionar, de decir, esta es la única manera que existe. De hecho, en los últimos tiempos, una de las cosas que se hacen dentro de las escuelas es que los maestros promueven que los alumnos hagan acordeones. Porque esa es una increíble manera de resolver problemas. Es decir, tienes que entrar a un lugar muy creativo de ti para ver en dónde vas a meter esa información, cómo la vas a procesar y en dónde la vas a tener para que en ese momento no seas descubierto. Y te la eso aprendes. Y eso, exactamente, pero desde un lugar creativo, desde un lugar de juego, desde un lugar en el que estás pasándolo por un filtro mucho mejor de resolución de problemas que una mentalidad simplemente cerrada, cuadrada y estructurada. El ser estructurado tiene atributos en la vida, pero cuando te atreves a combinar la estructura con el pensamiento flexible, puedes verdaderamente acceder a soluciones maravillosas. Entonces, lo que es importante es reconocer en tu vida cómo sí se puede y cómo salir de esa estructura y de esa mente tan estrecha y tan cuadrada. Qué maravilla, Carla Lara. Pues te seguimos en todas las redes como @Carla con K, Lara Coach, ¿no? Coach, Carla Lara Coach. exactamente. Y pues te vemos la próxima semana el miércoles. Muchísimas gracias, aquí nos vemos. Gracias, Gracias, feliz gracias, vida, Carla. feliz año. Gracias, muchas gracias.